Todo se haga conforme a vuestra fe. Bienvenidos, querida familia, a este momento de encuentro con la palabra de Dios, espacio en el que nos alimentamos espiritualmente a través del Evangelio. Nos encontramos nuevamente para reflexionar sobre el Evangelio de ese día según San Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 31. En el transcurso de esta semana hemos escuchado el Evangelio según San Mateo, Evangelio que nos va preparando para la venida de nuestro Señor, acompañado de las lecturas del libro de Isaías. Por eso, querida familia, nos sobra insistir en el que este tiempo de Adviento sea un tiempo de preparación, un tiempo en el que nosotros podamos preparar nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, para recibir al niño que ha de nacer, al Hijo de Dios. Por ello, con un corazón preparado, humilde y sencillo, pidamos que ese niño more en nuestras vidas, en nuestros corazones, para así seguir transmitiendo el nombre de Dios y el reino de su Hijo. El Evangelio de ese día nos presenta el pasaje en el que dos hombres ciegos siguen a Jesús y evocan una profesión de fe. Jesús, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Es una profesión a la que debemos nosotros meditar y reflexionar un poco. Querida familia, esos hombres, por su limitación, por su ceguera, no habían tenido oportunidad de ver los prodigios, los signos, los milagros que Jesús realizaba. Simplemente escuchaban, pues esto se puede deducir de este pasaje bíblico. Pero el hecho importante que quisiera destacar es ese hecho de poder creer sin necesidad de ver. Nosotros tenemos esa dicha, esa facilidad de poder ver. Contamos con el uso de nuestros 5 sentidos, uno de ellos la vista. Sin embargo, muchas veces pareciésemos ciegos de espíritu, porque nos volvemos ciegos ante la obra de Dios. Esto porque anteponemos nuestros caprichos, nuestros deseos ante la voluntad de Dios, convirtiéndonos nosotros en ciegos de corazón, en ciegos de espíritu. Por eso en ese primer momento quisiera invitarlos a que le pidiéramos a Dios esa gracia de poder ver, contemplar su rostro y su obra en medio de nuestra vida. San Juan Crisóstomo nos dice: los ciegos proclaman la fe antes de recibir la vista. Así, enseña Cristo que la fe es la luz que abre camino al milagro. Querida familia, para poder comprender, para poder entender los designios de fe de Dios, hay que creer. Y esa creencia, ese acto de creer, tiene que ir acompañado de la fe. Por ello es importante que nosotros entendamos qué es la fe, así como estos hombres, y de esa forma podamos nosotros recibir esas palabras del Señor. Todo se haga conforme a vuestra fe. Por ello quisiera partir explicando: la fe parte de una experiencia fundante en la vida de cada creyente, que le permite abrir su corazón para aceptar los designios de Dios, para aceptar el plan divino en nuestras vidas. Hay que hacer una distinción clara entre fe y devoción, puesto se tienden a confundir, incluso se entiende o se pretende muchas veces unir esas dos realidades, la fe y la creencia. Y para entender eso, es preciso entender que la fe es un don de Dios. La fe va más allá del acto de creer. Es un acto de confianza pleno en Dios, una gracia que recibimos desde el momento de nuestro bautismo y que vamos cultivando en el transcurso de nuestra vida. La fe es un don divino que recibimos de Dios y que de nosotros depende seguir cultivándola. Por ello es importante no confundir la fe con los actos de piedad. La fe no se reduce simplemente a rezos del Santo Rosario, a oraciones. La fe no se reduce a meras novenas de los santos, pues estos son medios para ese fortalecimiento y ese crecimiento de la fe. La fe es ese don de Dios que recibimos, ese acto de confianza hacia Él, algo que puede
respaldar lo que estoy diciendo es este mismo pasaje bíblico, el cual nos demuestra la confianza que estos hombres tuvieron, la madurez de la fe que nos debe caracterizar y la apertura a Dios que debemos reflejar. El Señor les pregunta: ¿creéis que puedo hacerlo? No por ignorancia, sino por excitar en ellos una confesión viva que los haga dignos del don que han de recibir. El Señor obviamente sabía que era capaz de hacerlos ver, de devolverles la vista. Sin embargo, era oportuno preguntarles qué tan grande era su fe. Querida familia, muchas veces a nosotros nos pasa que le pedimos cosas a Dios, pero nuestra fe es tan débil, es tan superficial, que no confiamos en que Él va a responder a nuestra súplica. Entonces empezamos a buscar otras alternativas, menospreciando la obra de Dios. Por ello es importante, querida familia, que nuestra fe sea madura, que nuestra fe sea sólida. Ese acto de confianza pleno y entrega a Dios que nos debe caracterizar debe ser aquello mismo que nosotros utilicemos al momento de pedirle ante una necesidad, ante una dificultad, esa ayuda a Dios. Sin embargo, también debemos tener presentes de que muchas de las cosas que nosotros pedimos no son para nuestra conveniencia, no son cosas que nos sirven o que vamos a necesitar, pues muchas cosas que pedimos simplemente parten de ese querer humano y no son convenientes para nosotros. Muchas veces nosotros pedimos cosas para el bienestar personal, pero olvidamos que aquello que yo haga va a repercutir o va a afectar a las personas que están a mi alrededor. Sí, aunque no lo creamos, mis actos van a repercutir en mi hermano, en mi conocido, en mi familiar, porque somos una familia, somos una comunidad, todos somos uno. Por ello, tengamos presente que al momento de pedirle a Dios ante una necesidad, tengamos presente eso y le pidamos en nuestra oración: Señor, concédenos esto, Señor, concédeme esto, según sea tu voluntad, según lo veas conveniente para mi vida, según lo veas necesario para mi vida, porque el Señor nos concede aquello que necesitamos y no aquello que queremos. Porque como ya lo decía, muchas cosas parten de ese querer humano, ese querer que no me hace bien, que simplemente me presenta un bien aparente y no un bien que me va a ayudar a crecer en la fe. Por eso, querida familia, es importante reconocer que las cosas que le pidamos a Dios sean cosas que necesitamos con una fe sólida y cimentada, capaz de reconocer que Dios va a obrar conforme a su voluntad y no a mi querer. Otra cosa muy importante que quisiera que reflexionáramos en esa palabra, ese evangelio nos narra y nos comparte en ese día la importancia de reconocer el obrar de Jesús en el anonimato. Jesús obra y no para que lo exalten en el momento, el mero hecho de que espera a llegar hasta la casa para realizar el signo a estos hombres ya es muy diciente. Jesús no abre los ojos con palabras ante la multitud, sino en la casa. Así nos instruye a huir de la ostentación y del aplauso. Estos hombres claman diciéndole: Hijo de David, porque reconocen en él al Mesías prometido. Lo que ven no lo reconocen, pero los ciegos sí lo confiesan. Qué tristeza a veces, querida familia, que nosotros muchas veces cometemos el gran error de hacernos los ciegos ante Jesús, porque muchas situaciones que se nos presentan a veces no son lo que nosotros queremos. Entonces, como no son lo que yo quiero, prefiero apartarme, hacerme el ciego. Pidámosle a Dios esa gracia de poder ver y contemplar su obra y aceptar su voluntad en medio de las dificultades y las circunstancias que diario a diario vivimos. Hermanos, querida familia, no permitamos que nuestra mirada se fije en las tinieblas, sino en la luz verdadera que es Cristo. Y que a imagen y ejemplo de estos hombres que claman a Jesús, podamos nosotros también
contemplar sin necesidad de ver las grandezas de Dios. Y así el Señor nos dirá: dichosos aquellos que sin ver creen, o como le dijo a estos hombres: todo se haga conforme a vuestra fe. Porque sí, la fe mueve montañas, la fe verdadera nos hace comprender y ver los designios de Dios. Por ello termino con esta expresión de San Ambrosio de Milán: creer es tocar a Cristo con el corazón. Por eso los ciegos fueron iluminados, porque primero creyeron antes de recibir el don o el milagro. Querida familia, la invitación sigue siendo clara. La palabra del Señor nos ilumina y nos comparte cada día. También a ello, seguirlos invitando a las actividades en estos tiempos de fiestas patronales, para que participen con un corazón fiel y humilde a toda la alegría de esa comunidad parroquial.